Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Producción controlada. El Estado Nacional incorporó a la agricultura familiar en la normativa que regula el cumplimiento de los estándares higiénicos sanitarios en la elaboración de alimentos de origen animal y vegetal. Hasta diciembre, las liquidaciones de divisas por exportación de granos cayeron un 72% la semana pasada, aguardando la quita de retenciones con el nuevo gobierno. Residuo nutritivo. Cada 100 kilos de aceitunas que se procesan como aceite se generan 85 de alperujo, un residuo que puede aumentar la materia orgánica del suelo. 10 minutitos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Estamos con una propuesta dentro del Grupo de Cambio Rural de brindar otras expectativas, otros servicios y otras posibilidades para el turismo de lo que sería la costa del Uruguay. Vamos a ver cómo está la mañana ya para comenzar, cuál es la temperatura actual aquí en nuestra ciudad en este momento. 14 grados 9 décimas con una sensación térmica de 15 grados 3 décimas. Cielo parcialmente nublado, humedad 89%, presión 998.5 hectopascales, viento noreste a 15 kilómetros por hora con ráfagas de 47 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy 29 grados. El Estado Nacional incorporó a la agricultura familiar en la normativa que regula el cumplimiento de estándares higiénicos sanitarios en la faena de productos de origen animal y vegetal. La agricultura familiar se ha constituido en un sector productivo de predominancia en todo el país. Para preservar la salud pública, el Estado controla la elaboración de alimentos de origen animal y vegetal de este sector productivo. Para ello, la resolución del SENASA número 562 de 2015 incorporó el capítulo que regla la actividad de la agricultura familiar en el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto 4238/68. La norma contempla los requisitos higiénicos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos donde se faenan animales y se elaboran productos y derivados de origen animal provenientes de la agricultura familiar, que previamente deberán estar habilitados por el municipio o la provincia correspondiente. Los productores y organizaciones que integran este sector deberán estar inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF, en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A través de normas específicas, el SENASA establecerá las tecnologías y modelos apropiados para el sector que garanticen el cumplimiento de los aspectos higiénicos sanitarios en la elaboración e industrialización de productos y subproductos de origen animal que permiten obtener alimentos inocuos para el consumidor. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 1.081 bovinos, novillos de consumo de 14 a 21 pesos el kilo, regulares con un máximo de 18 pesos con 50 centavos el kilo y overos negros hasta 18,60. En el consumo definido estos son los precios corrientes. Novillitos de 15 a 25 pesos con 75 centavos el kilo, vaquillonas de 23 a 24, terneros de 15 a 25,50. Vacas buenas de 11 a 18 pesos el kilo, vacas conserva buena con un máximo de 11 pesos el kilo, toros buenos de 15,80 a 16,80. En el día de hoy podemos ver que entraron 7.770 bovinos que fueron trasladados en 209 camiones. La liquidación de divisas por exportación de granos cayó un 72% la semana pasada en relación al mismo periodo de 2014. La tendencia en sí está ligada a la asunción del nuevo gobierno en diciembre y el compromiso de este de quita de retenciones a la exportación.
La liquidación de divisas por exportación de granos fue en la última semana de 108,7 millones de dólares, un 72% menos que la registrada en igual periodo de 2014, ubicándose como la segunda marca más baja del año. La tendencia bajista en las liquidaciones lleva más de un mes y se reafirma en la semana previa al balotaje, que lo dejó a Mauricio Macri como presidente electo, con su compromiso de quita de retenciones a la exportación de granos a partir del 10 de diciembre. Con el registro de la última semana, el acumulado hasta el 20 de noviembre último suma 17.700 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, y se ubica 19,3% debajo del lapso anterior. De esta manera se contabilizan ya 5 semanas en baja, tras mostrar una tendencia oscilante de alzas y bajas desde agosto hasta octubre. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados luego de una transformación industrial. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 9 pesos con 58 centavos y para la venta en 9 pesos con 68 centavos. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 60 centavos y en 11 pesos con 25 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones y Nasdaq, tuvieron un cierre negativo de 5,11%, 0,20% y 0,26% respectivamente, en tanto que Bovespa y Nikkei tuvieron un cierre positivo de 0,02% y 0,10%. La actividad económica creció durante septiembre el 2,8% en relación a igual mes del año pasado, alentada por el mayor nivel de consumo interno y el sector de la construcción, según informó el INDEC. De esta manera, el nivel de actividad económica acumula mejoras superiores al 2,5% en julio, agosto y ahora en septiembre. El presupuesto del corriente año prevé un crecimiento del PBI del 2,3%, mientras que para el 2016 la proyección es de una mejora del 3%. La venta de tractores nacionales representó el 94% del mercado local en el tercer trimestre del año, según el relevamiento que realiza el INDEC sobre la información suministrada por las empresas. Entre julio y septiembre se vendieron 1.273 unidades, de las cuales 1.193 fueron de origen nacional. El gobierno de la provincia de Formosa activó para esta campaña algodonera 2015-2016 una innovadora estrategia de cuencas que básicamente establece parámetros a fin de que la siembra se produzca en jurisdicciones de las demotadoras oficiales situadas en las macrorregiones Piranés Sur y Subtropical Norte. Asimismo, ya está en marcha el desembolso a los productores de recursos por 18 millones de pesos a través de la Ley de Compensación Algodonera. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en Facebook en Pampero TV. Como siempre, nosotros continuamos viajando por nuestro país, recorriendo distintos lugares, y hoy en el corazón del Delta entrerriano se encuentra la localidad de Villa Paranacito, un lugar enmarcado por ríos y arroyos que ofrece a sus visitantes una propuesta turística vinculada a las actividades productivas de este lugar. En el sur de la provincia de Entre Ríos, productores rurales se asociaron para mejorar sus economías familiares. Para difundir y dar a conocer el trabajo de los isleños, decidieron fusionar el turismo rural de las rutas 12 y 14 con las actividades productivas de la zona. Nos reunimos asesores de INTA y personal de distintos municipios de la ruta del turismo rural. Estamos con una propuesta dentro del Grupo de Cambio Rural de brindar otras expectativas, otros servicios
y otras posibilidades para el turismo de lo que sería la costa del Uruguay. Es fusionar la producción de nuez pecan, que es fuerte en la localidad, con los emprendimientos turísticos. Queremos combinar la vivencia del propio isleño en su vida diaria, que es todo un desafío y algo muy interesante de conocer. Este grupo viene trabajando en forma asociativa desde el año 2010 y utiliza estratégicamente al turismo rural para dar impulso al desarrollo de las producciones locales, no solo como una alternativa de comercialización, sino como una manera de incentivar y revalorizar el trabajo de los isleños. Dentro de nuestra producción y de lo que queremos brindarle al turista, tenemos una excelente miel orgánica, producida en nuestra zona y de nuestra propia flora. Nosotros acá no tenemos plantaciones que se fumiguen, entonces es una miel absolutamente particular. También tenemos para ofrecer una feria isleña, donde los productores locales ofrecen sus productos. A nivel turístico también podemos ofrecer salidas de pesca en las temporadas más importantes como esta, donde el dorado ha tenido un excelente pique y excelentes portes, las piezas capturadas. Y luego en el invierno tenemos la temporada de pejerrey. Esta manera alternativa de asociar las producciones locales con las actividades turísticas abre la puerta a nuevas oportunidades, pero también implica poder dar soluciones a las problemáticas que aparecen en este contexto. La debilidad que tienes en ese punto es la falta de comunicación entre la zona urbana con la zona rural. Entonces, primeramente tenemos que resolver el tema del transporte náutico, que lo vamos encarando y con bastante buenos resultados, pero tenemos que fortalecer aún más la llegada de los turistas a Isla Adentro, que es ahí donde están los productores primarios de nuez pecan y de otras actividades también, los cuales necesitan aumentar sus ingresos en la economía familiar. Queremos brindarle al turista la posibilidad de conocer nuestras plantaciones, de conocer nuestra forma de vida tan particular. El gobierno de Chubut condonó este año deudas por un monto superior a los 12 millones de pesos para los productores ganaderos de la provincia. El gobierno de Chubut condonó este año una deuda superior a los 12 millones de pesos para los productores ganaderos de la provincia. Se trata de alrededor de 760 créditos que fueron sacados con fecha límite en diciembre del 2011 y que a raíz de la crisis del sector nunca pudieron llegar a ser cancelados. Un total de 531 créditos por 9,3 millones de pesos ya fueron condonados de forma definitiva. En tanto, existen 229 préstamos por un valor de 3,3 millones de pesos que se encuentran en trámite de condonación y en cualquier momento tendrán a disposición los certificados correspondientes. Por otra parte, alrededor de 1.000 pequeños y medianos productores fueron exceptuados del beneficio por no estar bajo condiciones formales. La reglamentación sobre condonación de créditos indica en su articulado que serán beneficiarios los productores agropecuarios que se dediquen a la cría de ganado ovino o bovino. En ese caso, se condonará hasta el 100% del total adeudado a productores con explotaciones de hasta 3.000 ovinos adultos o 300 vacunos declarados como existencia promedio en las encuestas pecuarias realizadas entre los años 2004 y 2007. En tanto, la condonación será de un 50% del total adeudado a aquellos productores con explotaciones comprendidas entre 3.000 y 5.000 ovinos adultos o entre 300 y 500 vacunos. La ayuda contemplará los créditos otorgados por los distintos organismos del Estado provincial hasta el 20 de diciembre de 2011 y comprenderá el capital, los intereses compensatorios y punitorios, gastos y accesorios. Pasamos ahora al mercado de lanas, en lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $3.65 el kilo, al 60% en 4,03, al 65% en 4,41. En la categoría posparto, con la misma finura, al 55% cerró en 3,44, al 60% en 3,75 y al 65%
70% en 4,07. Pasamos a lanas cruzas en la categoría patagónicas con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $2,78 el kilo, al 65% en 3,06 y al 70% en 3,30. En la misma categoría con una finura de 32 micrones, al 60% en 1,97, al 65% en 2,17 y al 70% en 2,35. En la categoría no patagónicas, región litoral, ideal fino al 70% en 3,79, Corriedal 2,38 y Romney 2,03. En la misma categoría, región Buenos Aires, Corriedal fino al 60%, 2,07, Corriedal 1,87 y Romney 1,64. Hacemos una pausa en esta mañana y cuando regresemos, residuos productivos. Al procesar aceitunas como aceite se genera el alperujo, un desecho nutritivo para el suelo. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Toda la decoración e iluminación para ambientar tu casa como vos querés. Casa Pueblo, el lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 15 40 3301, 41 62 62 y buscanos en Face, Casa Pueblo TL. Volvió Yaquel, la marca del sabor. Las empanadas del Sellito en sus 14 gustos. Calzones, pizzas, tartines. Mariano Moreno 389, Trenquelauquen. Cristal Salón de Fiestas. Casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos. Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392 1552 48 48. Noticias 12, primera edición. El primer informativo de la ciudad. Para que seas el primero en enterarte. Noticias 12, primera edición. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana en nuestro país. La temperatura actual aquí en nuestra ciudad de Trenquelauquen, 14 grados 9 décimas.
Vamos a hablar un poquitito de lo que sucedió en los últimos días en nuestro país, referido a las elecciones, al histórico balotaje que se produjo el domingo pasado, este 22 de noviembre, donde el país entero pudo elegir un nuevo presidente. Bueno, sin confirmaciones aún, también son varios los nombres que se van barajando para ocupar áreas vinculadas al agro en el futuro gobierno de Mauricio Macri, el presidente electo para todos los argentinos. Para saber más sobre este tema, como siempre, estamos en comunicación telefónica con la persona idónea para esto, Diego Ramírez, nuestro compañero. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Yamila. Sí, efectivamente son varios los nombres que circulan. Ayer se lo preguntaron concretamente a Mauricio Macri en la conferencia de prensa que dio, pero todavía no dio ninguna respuesta. Por ahí se escucha a Ricardo Negri, que es un economista y es un hombre vinculado a CREA, muy prestigioso. Durante muchos años trabajó de un perfil muy técnico, diría, y lo que le faltaría a Ricardo Negri es experiencia política. Otro nombre que circuló para ocupar ese cargo es el de Jorge Rode, un ex secretario de la entidad CARVAP de Buenos Aires y La Pampa, que también fue diputado provincial, entró en el Congreso de la provincia de Buenos Aires por el partido, por la lista de Francisco de Narváez en su momento, y también Ricardo Bursaile, que es un hombre que fue vicepresidente de CRA, fue varias veces diputado nacional por Formosa y candidato a intendente en la última elección, que no pudo ganar. Es un hombre del bloque radical y también circuló, aunque Bursaile se encargó de desmentir un poco esta versión, que él no tenía ningún interés en estar en ese cargo y que, bueno, su nombre no debía figurar en la lista, pero también circuló, Yamila. Se habla de un hombre del radicalismo para ocupar un cargo de primera línea. Diego, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, este cuarto nombre es el de Eduardo Manciana, que es un ingeniero agrónomo que ya tiene experiencia en cargos en agricultura. Eduardo Manciana fue subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de la Alianza, por allá por el año 2001, en el comienzo del año 2001, cuando estaba como secretario de Agricultura el pampeano Antonio Berongaray. Ustedes recordarán que en aquel momento Berongaray dejó el cargo por el escándalo de la aftosa, de haberse cubierto los brotes de aftosa, de no haberse reconocido. Bueno, finalmente eso terminó en un escándalo. Se retiró el cargo y también renunció el ministro de Economía, que lo había puesto Eduardo Manciana, que era Machinea. Asumió López Murphy. López Murphy duró muy poco tiempo en el cargo y designó a Eduardo Manciana en lugar de Berongaray, con la aclaración de que en aquel momento lo que era la Secretaría de Agricultura bajó de rango dentro de la estructura del Estado y pasó a ser una subsecretaría de Agricultura dentro de una mega área de producción dentro del Ministerio de Economía. Pero estuvo muy poco tiempo en el cargo, digamos, asumió en febrero y en marzo dejó el puesto también por la salida de López Murphy, Yamila. Bien, Diego, muchísimas gracias como siempre por esta información. Bueno, y en los próximos días, a medida que se vayan desarrollando otras actividades, seguiremos hablando sobre este y otros temas. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Nosotros continuamos como siempre con la información en esta mañana de Pampero TV. Vamos a pasar ahora a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 2.550 pesos la tonelada, maíz 1.300, al igual que el trigo, girasol 1.900 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 2.550 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.170. Maíz en Rosario, 1.290 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto, 1.300 pesos la tonelada, girasol en Rosario, 2.000 pesos la tonelada y en Bahía Blanca 1.750. Sorgo en Rosario 1.300 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. La soja cerró ayer con alzas generalizadas para las posiciones del mercado de Chicago impulsada por compras de oportunidad.
El mercado a término de Buenos Aires tuvo un escenario similar al de la referencia internacional y la oleaginosa ajustó con subas de consideración. También se dio una tendencia positiva para los valores del maíz en Kansas, con coberturas cortas y ventas técnicas por parte de los operadores. En Buenos Aires, los valores del grano forrajero reflejaron el alza de las cotizaciones estadounidenses. El trigo no fue la excepción entre los commodities de Chicago y cerró con subas en todas las posiciones. El mercado respondió positivamente a compras de oportunidad. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición enero de 2016, el cereal ajustó con una suba mínima en la rueda del día de ayer. Cambiamos de tema y algo que hablábamos hoy antes de nuestra pausa: cada 100 kilos de aceitunas que se procesan como aceite se generan 85 kilos de alperujo, un residuo semisólido. La correcta disposición de este residuo es una problemática a la que se le están buscando alternativas sustentables. En San Juan, la industria olivícola es la segunda industria agroalimentaria después de la vitivinícola. Se generan en la provincia aproximadamente 60.000 toneladas de un residuo que se llama alperujo. No es más que la aceituna molida, triturada y extraída, es decir, sin el aceite, es todo lo que queda. Es un residuo obtenido únicamente por métodos mecánicos. Esos residuos se generan entre los meses de marzo y junio, ¿sí? Por lo tanto es muy estacional su producción. Y las industrias hoy tienen que invertir mucho dinero para dar una correcta disposición final de ese residuo, porque tienen que transportarlo hasta plantas de tratamiento. Desde INTA estamos buscando alternativas para que esto sea viable, para que los productores puedan reutilizar este residuo en el lugar de producción. La primera alternativa que planteamos, que es la más sencilla, simple y de bajo costo, es la aplicación del residuo crudo al suelo, directamente en la línea de plantación de los olivos. Hemos trabajado cambiando las dosis de aplicación, evaluando siempre propiedades químicas del suelo, físicas, biológicas, los impactos que tiene en distintas profundidades del suelo y los impactos sobre la planta. Entonces, a través de varios años de estudio, hemos definido una dosis que es de 40 toneladas por hectárea. Es una dosis en la que hemos encontrado que aporta nutrientes y materia orgánica al suelo, pero no produce ningún efecto negativo, ni sobre napas, ni sobre el cultivo. Y al cultivo le aporta nutrientes en menor escala, sino esto no apunta a reemplazar una fertilización química, pero sí es una alternativa sustentable para disponer el residuo. Bueno, esta tecnología que planteamos es aplicable para cualquier tipo de productor, independientemente de la escala que tenga, ¿sí? Cualquier olivicultor o cualquier industria que genere aceite de oliva va a poder aplicar sus residuos siguiendo estas recomendaciones que planteamos en un marco legal. También planteamos una segunda opción, que es generar un compostaje. A través del compostaje vos podés generar una enmienda orgánica mucho más beneficiosa para el suelo. El compostaje no es más que la degradación aeróbica de la materia orgánica, y los beneficios que tiene es disminuir, en caso de que haya algún patógeno, puede eliminarlo, incrementa la disponibilidad de nutrientes, disminuye el contenido de sales. Entonces se genera, como te decía recién, una enmienda beneficiosa para el suelo o que incluso puede ser comercializable. Un minucioso trabajo de investigación determinó que en Argentina se podría triplicar el área agrícola bajo riego, llevándola a 6,2 millones de hectáreas. A partir de un trabajo realizado por la FAO y la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura de la Nación, se determinó que Argentina tiene potencial de riego para un total de 6,2 millones de hectáreas productivas. Según informaron desde la UCAR, la investigación, llevada a cabo también con participación de distintas entidades públicas y privadas, es la más importante que se ha realizado en la materia y aporta datos fundamentales para proyectar la producción del país en un contexto mundial de creciente demanda de alimentos. En Argentina existen en la actualidad 2,1 millones de hectáreas bajo riego, en base a fuentes superficiales y subterráneas, lo que representa el 5% del área agrícola nacional cultivada. La minuciosa investigación arroja datos fundamentales sobre disponibilidad de agua, sistemas de riego en uso, disponibilidad del recurso hídrico, tipos de suelo, cultivos, rendimientos, costos, potencial energético
energético, entre otros temas que se incluyeron en el informe. En la redacción del documento final participaron el INTA, el INA, universidades públicas, el sector privado y organizaciones de productores como APRESID, CREA y Maizar. De acuerdo al trabajo, triplicar el área de riego en cuanto al potencial estipulado demandaría una inversión de 31.000 millones de dólares en tecnología, que además determinaría un uso más eficiente del agua, la ampliación del área productiva y el incremento de la productividad, además de significar una medida de adaptación al cambio climático. Según el estudio, hay 915.000 hectáreas que actualmente no se cultivan y que sería viable que comiencen a ser productivas. La mayoría de estas zonas se encuentran donde sería necesario incorporar riego integral durante todo el año. En el norte de la Patagonia se concentraría el 45% de esas tierras. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la mañana, que nos volvemos a encontrar con un nuevo Pampero TV. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.